Ya estamos de vuelta en Combinación Clave 92.9 FM. La Clave me escucha. Estamos ya con nuestra última entrevista de esta mañana. Estamos con David Bravo, quien fuera líder de una comisión para ver la reforma de pensiones durante el gobierno de Michelle Bachelet y que es además un economista bastante connotado, que lo hemos tenido ya muchas veces aquí en Combinación Clave. ¿Cómo estás, David? Hola, buenos días, Fernando. ¿Sigue siendo director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Católica? Así es, ahí estoy radicado. Uno de los títulos más complejos del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales. Así es. Traté de buscar uno más largo, pero creo que ese está bien. Bueno, no pudiste. Sí. A ver, David, bueno, estamos a puertas de que se decida sobre este cuarto retiro. Hay muchas opiniones al respecto y está todo bien, como ha pasado con los tres anteriores, de alguna forma bien definido por la manera en que van a votar los parlamentarios y da la impresión, por lo menos así a una primera vista, que no existe la misma aceptación de voto favorable en particularmente los parlamentarios del grupo oficialista, a pesar de que han salido varios a decir que van a votar a favor. Incluso hay un entrevero ahí bastante serio entre el candidato del sector con los parlamentarios a quienes amenazó de tener repercusiones en caso que votaran a favor. Pero, ¿qué significa, David, en términos prácticos para las pensiones, un cuarto retiro? Bueno, significa continuar con la disminución de las pensiones, que significó el primer retiro, el segundo, el tercer retiro. Son 6 años más o menos, cuando nosotros en septiembre del 2015 le entregamos a la presidenta Bachelet el informe de la comisión que me tocó presidir. Y en ese informe, presentamos lo que ya hoy día es prácticamente un hecho conocido, ¿cierto? La información donde se podía visualizar la seria situación de las pensiones, las bajas tasas de reemplazo que tenemos y por lo tanto el desafío que había para poder tener mejores pensiones y más bien el carácter, enfatizamos, urgente de hacer las reformas necesarias para mejorar las pensiones. Han pasado 6 años, sabemos que no ha habido acuerdo, pero se han registrado 3 retiros. El resultado de estos 3 retiros es que las pensiones no son igual de malas, digamos, que las que ya había 6 años atrás, sino que las pensiones actuales y las futuras han caído en un 30% con los retiros, producto de los retiros. Cuando nosotros escribimos ese informe, y si tú miras ahí, cualquier persona lo puede mirar, digamos, el informe, los capítulos de antecedentes, 8, deben ser como 2.000 páginas, y si tú miras incluso los 900 y tantas páginas del informe de la comisión de 2006, que dirigió Mario Marcel, y en la que también participé, pongan un buscador, por favor, y no van a encontrar en ninguna parte la palabra retiro, en ninguna parte de esos informes, ni siquiera en las propuestas que se presentaron en audiencias públicas por distintas instituciones. ¿Cómo puede ser que estemos hablando de retiros hoy día? Básicamente, ¿por qué no aparecen en estos informes ni en ninguna parte? Es porque es exactamente todo lo contrario de lo que había que hacer para mejorar las pensiones. Un retiro es tomar recursos que están destinados para las pensiones, se puede discutir sobre el esquema y todo eso, y es sacar recursos que están destinados para pensiones, pagar en el futuro cuando las personas lo van a requerir,
y llevarlas al momento presente. Eso nos deja hoy día en una posición que es mucho más seria, mucho más grave, ya con los 3 retiros, y el cuarto retiro es básicamente continuar en la misma senda. Y por eso es que el primer retiro no era algo que debió haberse producido, y bueno, ya sabemos dónde estamos en este minuto, en la discusión. Sí, estamos conversando con David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. David, sí, es cierto, pero a ver, contemos la historia con un poco más extensa, digamos. Para llegar al primer retiro, se trataron de generar condiciones para que el gobierno pudiera poner la suficiente cantidad de recursos que impidieran justamente sacar el retiro. El resultado fue un primer IFE que, se felicitó a la gente porque era de 65.000 pesos y no era de 75.000. Y desde ese punto de vista, claro, hoy día, mirándolo para atrás, muchos han dicho, sí, debimos haber hecho desde el principio, incluso lo han dicho candidatos presidenciales del sector, debimos haber puesto un esfuerzo mucho mayor en la ayuda que podíamos prestar para que no se recurriera a las platas de las AFP. Pero una vez que se recurrió, pasaron 2 cosas, David, no sé si estás de acuerdo conmigo. Una, el procedimiento es tan fácil, tan sencillo, tan expedito, tan poco condicionado, que parece automáticamente mejor en términos de llegar a dinero que se necesita muy rápido. Y lo segundo, no hubo intento serio de intentar hacer algo equivalente hasta ahora. Y por eso estamos en el cuarto retiro. Mira, por supuesto la pandemia trajo consigo una crisis muy importante, pero en mi opinión este método de los retiros es responsabilidad de los líderes que hemos tenido en esta oportunidad, ¿ah? Y estoy hablando aquí del Congreso. Esto partió como mociones parlamentarias, especialmente alojadas en la Comisión de Constitución, y creo que un mecanismo, comillas, tan fácil, cierto, como tú señalas, para que, por supuesto, de pago expedito a las personas, pero es tan fácil también de pasar, violando toda una institucionalidad, porque ¿cómo es posible, cierto, que se puedan tomar recursos que están destinados que son de ahorros de largo tiempo, para poder llevarlos al presente? Sí. Eso pudo ocurrir solamente porque se planteó esto por la vía de una reforma constitucional, y entonces se están aprobando alegremente el retiro de esta naturaleza, sin siquiera tener estudios del impacto que esto significa, que esto comporta. Cada retiro supone además aumento en recursos fiscales, y eso, por supuesto, no se gasta ni una página en escribir ni en documentar qué es lo que está pasando. Y yo creo que básicamente se ha seguido el camino fácil. El camino difícil, efectivamente, de un Congreso serio y de un Ejecutivo que además cayó en esto, ¿cierto? Porque efectivamente, finalmente se opuso al segundo retiro y puso su propio proyecto de retiro. O sea, finalmente hizo exactamente lo mismo, en particular con el segundo retiro. O sea, está lleno de errores todo esto. Ese camino fácil que fueron los retiros, digamos, también, el camino difícil era, haber sentado al Ejecutivo, especialmente en el caso del primer retiro, ¿cierto?, cuando se estaba discutiendo, para poder haber aterrizado lo que posteriormente después fue una política un poco más universal, ¿no es cierto? Pero este camino, pero este camino nos lleva, es una pendiente, y simplemente ya con esto vamos en algo que no se puede detener, y que va en la dirección de básicamente el retiro de todos los fondos de pensiones,
es muy difícil de detener porque son medidas muy populares. Las personas no valoran los recursos hacia adelante, valoran los recursos del presente. Y esa es exactamente la razón por la cual existen las instituciones de seguridad social en el mundo. Exactamente, esa es la razón. Y no poner una muralla que permita que en particular los políticos puedan meterle mano a estos recursos es realmente un problema bien serio. Y ahora tenemos, claro, medidas muy populares, la mayor parte de la gente está de acuerdo con esto, y tenemos elecciones en unos meses más, y creo que esto ya definitivamente se está viendo que esta medida en verdad no fue ni excepcional ni única, sino que en verdad tiene que ver ya con otra lógica. Sí, hay que plantear también, David Bravo, que no es Chile el único país que ha hecho lo mismo, digamos. Hay varios países que han echado mano a fondos de pensiones para usarlos en tiempo presente, con distintas cláusulas, distintas cosas, y otros que aplicaron ayudas directas bastante grandes, las rentas básicas universales, por ejemplo, para intentar justamente no tocar los fondos de pensiones, pero hay muchos países que usaron los fondos de pensiones, Australia, Canadá, Hungría, México, Estados Unidos, en varios estados lo hicieron. ¿Cuál es la diferencia con nosotros ahí? No tiene ninguna comparación con la magnitud de lo que se ha estado haciendo acá. O sea, tenemos... Probablemente, sí. Ninguna. O sea, y de hecho, ningún retiro es de una magnitud comparable con lo que el Estado, de hecho, podría hacer con su gasto. ¿Ah? O sea, cada retiro han sido 15.000 millones de dólares. ¿Ah? Este cuarto retiro le adicionaría eso también. Bueno, lamentablemente fue una política que jamás se debió haber impulsado. Yo me puse desde el principio, sí, claramente. Y bueno, ahora el punto es cómo se detiene esto, ¿cierto? Si es que se va a detener. Y entonces, para efectos vámonos a los temas con los que nos vamos a quedar, digamos, después de la pandemia. A ver. Entonces, aquí nos vamos a quedar con un problema enorme, porque los problemas de las pensiones son problemas de gran magnitud y requieren un gran volumen de recursos. Seguimos desfondando las pensiones. En la práctica, lo que vamos a tener que hacer es, vamos a pasar varios años, digamos, sino décadas, que en la práctica lo que van a hacer simplemente es volvernos al punto cero, ¿cierto? Al que teníamos antes de la pandemia, que ya era un punto en el cual sabíamos que había una urgencia. Entonces creo que es fundamental, ¿cierto? Es fundamental. Si en realidad nos interesan las pensiones, esa es la única ley corta que en realidad necesitamos en este minuto. Ahora, David, detener los retiros. Déjame hacer una pregunta. ¿Tú sigues viendo a futuro, incluso con la convención constituyente o constitucional ad portas, sigues viendo como el camino natural para la creación de pensiones en Chile, las AFP? Mira, hay un consenso, ¿cierto?, de que las pensiones son malas, y ahora tenemos que adicionar el hecho de que las pensiones son aún peores de las que estábamos mirando y van a ser. Y entonces teníamos pendiente esa discusión, y han habido dos gobiernos que han mandado proyectos para poder construir un cierto consenso. Uh-huh. Y donde el tema de tope han sido las AFP, ¿cierto? Ha sido la discusión básica, sí, que nos ha tenido enredados, digamos, en este tema.
Lo que digo es que, claro, estamos en un momento en el que probablemente no nos vamos a poner de acuerdo ahora en esto, precisamente porque viene otra administración de gobierno que tendrá que, en el inicio de su mandato, tomar una iniciativa, y obviamente está la discusión que pueda ser pertinente que venga de la convención. El país tendrá que tratar de encontrar un consenso, ¿cierto?, respecto de cuál es el sistema. Pero a ti te parece, perdón David, pero a ti te parece que en los dos, si tú quieres, propósitos, cuando se crearon las AFP, uno, el ayudar, porque en esa época el gobierno de Chile, que era una dictadura, no recibía inversión extranjera o estaba muy atacado por países que no invertían en Chile. ¿Te parece a ti que las dos cosas que las AFP hacen muy bien? Uno, financiar, capitalizar empresas, ya sea en Chile y en el extranjero, para obtener sus recursos. Y segundo, dar pensiones. ¿Han tenido éxito en ambas cosas? Porque hemos hablado todo el rato de que las pensiones han sido muy bajas y que eso lo reconoce todo el mundo. ¿Cómo se hace entonces? Porque las empresas, muchas empresas están dichosas con lo que les llega de las AFP. Entonces, ¿cómo compatibilizar los dos propósitos u objetivos centrales de las AFP para que estén satisfechos todos quienes debieran, digamos? Yo creo que nuestro foco tiene que ser las pensiones, no puede ser ni el sistema financiero, o sea, todos los otros son temas colaterales que pueden ser externalidades positivas o no, digamos, ¿cierto? Pero el foco deberían ser las pensiones. Y en cualquier sistema de pensiones, en cualquiera, se requiere ahorro, y ese ahorro, sea que lo haga un colectivo, un fondo colectivo, que lo haga el Estado, etcétera, tiene que el sistema de reparto no va a funcionar, ¿cierto? Un sistema que básicamente se basa en que las pensiones se van pagando con las cotizaciones que van llegando, y en el futuro esto es como un círculo, ¿cierto? Eso no va a ocurrir porque la demografía no lo permite, no lo va a permitir. El envejecimiento de la población es tal que eso simplemente no va a permitir, y por lo tanto, cualquiera sea el sistema, vamos a necesitar que los recursos se ahorren y que además renten y se inviertan. Y se inviertan en Chile y se inviertan en el extranjero. Sea que esos organismos que lo hagan se llaman AFP o sea en otras instituciones, ¿no? Entonces acá ha habido una excesiva centralización de la discusión en la AFP, lo cual es bastante lógico porque es lo que hay. El sistema, claro, y el sistema también se promocionó de esa manera, pero que nos ha hecho nublar la vista, hasta el punto de que hasta se siguen impulsando los retiros, y tal como ha dicho el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, ¿cierto?, en un ataque de honestidad ha dicho que, bueno, también sirve para derribar la AFP, ¿cierto? O sea, hemos llegado a ese punto de irracionalidad, creo yo, en la discusión, ¿cierto?, donde es más importante una victoria, comillas, de esa naturaleza, pero que va a condicionar completamente cualquier sistema de pensiones que se quiera establecer en marzo. O sea, tenemos que realmente levantar la mirada. No estoy diciendo a 70 años, como debería ser en la discusión de pensiones. Levantémosla por último a marzo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar allí si proseguimos con los retiros? La discusión de la reforma de pensiones va a ser completamente irrelevante. Estamos yendo en picada, digamos, hacia un no sistema de pensiones. Si seguimos en esta línea, ¿cierto? Básicamente va a ser el sistema más individualista que se conozca, o sea, uno donde no existe seguridad social, donde cada uno en la práctica se va a tener que arreglar como sea, y depender de los hijos, digamos, de la familia, en caso de que haya familia. Ahora, David, sí. Si tú tuvieras que, mirando esto, ver por un sistema que tenga las características que tienen los retiros, es decir, que sea fácil, que llegue universalmente, que permita solucionar
los problemas de la coyuntura, particularmente la pandemia, que es cuando el Estado le obliga a la gente a hacer cosas y quedarse en algún lugar o tener restricciones en todo tipo de cosas. ¿Cuáles son los sistemas alternativos a el retiro de fondos de pensiones que podrían haber? Bueno, este procedimiento del retiro es algo que no está disponible en todas partes, ¿eh? Y en la magnitud que aquí ha estado. Y esto básicamente es por la magnitud que tienen los fondos de pensiones de Chile. En otras partes hay capitalización individual en alguna proporción, ¿cierto? Y por lo tanto es mucho más limitado. Entonces, creo que también esto ha desnudado de alguna manera la exposición que tiene. Si efectivamente el ahorro, que es de largo plazo, no tiene suficientes barreras institucionales, que hasta la fecha las tenía, hasta que se inició esta discusión en las comisiones de constitución con este formato, ¿cierto? En realidad nadie se había atrevido, pienso yo, a considerar esta posibilidad. Y una vez que se considera la primera, la verdad es que va a ser muy difícil volver atrás. Va a ser muy difícil. Pero tú observas la posibilidad de algún tipo de ayuda que tenga el suficiente volumen como para poder hacer que no se piensen en los fondos de pensiones y que eventualmente el Estado pueda ir pagando a lo largo de los años, como por ejemplo se pagó la gigantesca deuda bancaria del crash del 82, que se demoraron 15 años en pagar. Bueno, hemos estado extremando o sea, de hecho eso es lo que ha hecho el país, digamos, entre paréntesis, lo que ha estado haciendo ha estado girando de su ahorro, ¿cierto?, de años anteriores, digamos, de las buenas políticas anteriores, ha estado girando de los fondos soberanos y también está extremando y puede seguir extremando su capacidad de endeudamiento, ¿no? Entonces, eso lo pienso que es lo que tienen que hacer los países, digamos. Pero y tiene límites, ¿cierto? Y sabemos que tiene límites, y por eso es que seguir pensando que el IFE se tiene que extender tampoco está sentado, digamos, correctamente, ¿cierto? Porque tampoco considera los órdenes de magnitud de lo que se está de lo que está involucrado. Creo que tenemos un problema de órdenes de magnitud y entonces, claro, no se va a poder seguir adelante con giros de esta naturaleza. Los fondos de pensiones son de tal volumen, ¿cierto?, que entonces están permitiendo generar transferencias a las personas que son mayores, pero no estamos consumiendo los ahorros para las pensiones, ¿no? Sí. No estamos quedando sin sistema de pensiones. Y la gente puede decir, bueno, no me importa, ya lo vemos, igual era malo el sistema, etcétera, pero bueno, vamos a construir de nuevo algún sistema, cualquiera, da lo mismo a esta altura, va a ser la discusión sobre qué características tenga, va a ser casi anecdótica. Entonces, a esto hay que ponerle racionalidad, a eso me refiero, ¿cierto? Creo que no se está... un sistema que no protege los recursos de pensiones, que permite que pueda ser tan fácilmente permeable, es un error, es un problema. Esto nos va a llevar efectivamente a que esta otra discusión que nos ha tenido atareado, digamos, en 6 años, ¿cierto?, 7 años, sobre el sistema, realmente va a ser anecdótica, en verdad va a ser una discusión irrelevante, ¿no? Y no hay nada que pueda competir con eso, creo yo, en términos de magnitud. El IFE hoy día, con las características que tiene, que creo que es insostenible, son 3.200 millones por mes, es insostenible. O sea, no hay recursos para poder mantener eso, especialmente si además tenemos en cuenta que el próximo año hay que tener algún espacio para posible empeoramiento, ¿cierto? No sabemos, no hay certeza. Estamos en un momento positivo de la pandemia, pero no sabemos qué evolución puede tener.
Y por lo tanto, estos recursos de pensiones parecen ser una forma fácil de llegar y de poner recursos, pero es una forma irreal. Entonces, yo echo de menos que en verdad las personas que están por gobernar en el mes de marzo, los que tienen más posibilidades de gobernar, no están hablando de manera directa de esto. Por supuesto, nadie quiere quedar mal con las personas, y el tema de los retiros es popular, pero va a ser muy difícil gobernar, pienso yo, a partir de marzo en este contexto. David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, expresidente de la Comisión. Bravo, muchas gracias por haber estado con nosotros, David, que te vaya muy bien. Gracias a ti, Fernando. Adiós. Saludos a todos ustedes, cuídense, nos encontramos mañana, chao. Combinación clave. Opinión y análisis de las noticias de la jornada. Quédate con nosotros. En minutos nos movemos al espacio indicado para la innovación, las ideas y el emprendimiento, junto a María Elena Dresen y Roca Balbuena. Ya viene Emprender es Clave.